Hola, ¿ahí me escuchan y se ve? Gaby, adelante. Ok. Pues primero les quiero agradecer a todos y todas por estar acá, por haberme acompañado, a Carolina, al comité, por haberme leído con tanto detalle, a Abel y a Matiana que vinieron de lejos, pues muchas gracias. Y bueno, voy a empezar. Bueno, la primera pregunta, para los que no han ido a Tarahumara o no conocen, pues, ¿qué significa Teyopachi? Hoy no sé cómo mover esto. Con la flechita de siguiente. ¿Aquí? No, la orilla, ¿de aquel lado? Ahí, a ver qué es. ¿Aquí? Bueno, hay un micrófono abierto. La lengua rarámuri viene del ¿vale? Bueno, viene del náhuatl y viene de la palabra teopan, que viene de teotl, Dios, pan, y que significa él. Entonces, teopan significa, pues, donde los dioses, casa de los dioses. Entonces, la traducción sería templo o iglesia. Y en rarámuri se dice teyopa o teyopachi. El sufijo chi es como locativo. Entonces, pues de eso se trata esta tesis, de la historia de la Iglesia Católica en la Sierra Tarahumara. Entonces, para ubicarnos, ¿cómo le cambio de diapositiva? Teclado en la parte de abajo. Ahí está. Bueno, para ubicarnos geográficamente, este es el mapa de Chihuahua, que en el borde superior pues está el desierto, luego el llano, y lo que se ve en verde pues es la Sierra Tarahumara. Eso verde se divide en dos partes, que es la Alta Tarahumara y la Baja Tarahumara. Verde más oscuro la alta y la baja. Entonces, fíjense bien en este mapa y compárenlo con el que sigue, porque el que sigue voy a marcar cuál es la región de la diócesis de la Tarahumara. En rojo está la arquidiócesis y a la derecha, digo a la izquierda, esa es la región de la diócesis de la Tarahumara. Entonces, si regresamos a la anterior, ahí se puede ubicar cuál es la diócesis de la Tarahumara. Entonces, esta es una tesis pues, de historia, de etnografía histórica, y pues comienzo con esta frase: el tiempo es la medida del cambio. Si nada cambia, no hay tiempo. Si nada se mueve, no hay tiempo, porque el tiempo solo es el rastro del movimiento. Entonces aquí vamos a ver los cambios que ha habido desde las perspectivas de la Iglesia Católica para intervenir las comunidades rarámuri. Allí hay unos pequeños antecedentes. El primer contacto fue que un jesuita llegó de una expedición 1601, luego ya fueron entrando más a la Tarahumara. Estuvieron todo este periodo y después pues los expulsaron. En ese periodo, antes también ya había franciscanos, pero se quedaron más franciscanos, josefinos y josefinas. Las josefinas fue la primera orden femenina en entrar a la Sierra Tarahumara. En 1900 volvieron los jesuitas. En 1904 llegaron las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Entonces, durante todo este tiempo estuvieron solo jesuitas y siervas en el territorio de la misión, vicariato, diócesis. Iremos viendo la transformación. Y también la figura de la iglesia ha cambiado, ¿no? Entonces, ha pasado de misión, y luego en el 58 se convirtió en vicariato apostólico y en el 94 en diócesis. Encontré un vacío en la bibliografía en cuanto al vicariato y la diócesis, por eso están en otro color. Entonces, de eso se trata la tesis, ¿no? De explorar todas las vertientes que hay ahí en el vicariato y la diócesis. Pues la pregunta de investigación es cómo han cambiado las acciones del vicariato y la diócesis hacia los rarámuri en las tareas de evangelización, salud y educación en este periodo, que es justamente del vicariato y diócesis, de 1958 a 2020. Para responder a esta pregunta me planteé 4 objetivos específicos, que, bueno, es mostrar las 3 líneas de acción colonizadora de la Iglesia Católica hacia el pueblo rarámuri, que pues encontré toda una beta civilizatoria de inculturación, como lo mencionaba Carolina, y luego ahora un regreso a lo sacramental, así cronológicamente.
y también estas tres líneas, cómo se traslapan, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. También analizar cómo el proyecto colonizador se ha materializado en estos proyectos en estas tres áreas, ¿no? Evangelización, salud, educación. Otro objetivo fue realizar una etnografía histórica de los cambios de las figuras de la Iglesia, de misión a misión sui juris, que significa bajo su propia jurisprudencia, o independiente, luego vicariato, después diócesis. Y al final analicé cómo los ritos católicos y los ritos rarámuri se han ido coqueteando unos a otros y se han ido tomando elementos unos de los otros. Entonces, para marco teórico, pues me apoyé en los estudios subalternos, empecé a leer sobre los estudios subalternos y ellos empiezan en la India y hacen una crítica a cómo se estaba escribiendo la historia. Entonces, la historia se escribía a partir de los archivos y los archivos eran coloniales de Inglaterra. Entonces, no estaba escrita la historia de la gente común y corriente, de la gente de a pie. Entonces empezaron a hacer historia de los subalternos, que es como ellos le denominan. Entonces, claro, el sueño de todo antropólogo, como lo he platicado con Carla o Ana Paula, que también me lo han sugerido, yo misma también quise hacer este proyecto desde la perspectiva rarámuri. ¿Cuál es la perspectiva rarámuri de todos estos proyectos de la Iglesia? Sin embargo, ya que tenía hecho el trabajo de campo y el archivo, pues no me daba para hacer la tesis sobre eso. Entonces dije, bueno, pues con lo que ya tengo, ¿no? Entonces ahí respondo, ¿por qué no hice esta tesis desde la perspectiva rarámuri? Las fuentes no hablan de la opinión rarámuri en el archivo. Tengo la opinión rarámuri, pero claro, de lo contemporáneo. Tenía un vacío en todo lo demás, ¿no? Y pues me encontré también en esta línea de estudios en la teoría postcolonial, que el centro de los postcoloniales es cómo se representa al otro. También varios autores de la India, por todo su proceso colonial. Entonces, me pregunté cómo los misioneros representan a los rarámuri. Entonces, bueno, hay tres grandes vetas. Pues primero los veían como salvajes, era la representación que tenían de ellos, y si son salvajes, pues tenemos que civilizarlos. Después dijeron, no, siempre, pues si tienes algo valioso, voy a aprender de ti, me voy a ir a vivir contigo, voy a aprender tu lengua, voy a ir a tus fiestas, voy a inculturar. Y recientemente, como del 2003 para acá, las cabezas de la Iglesia, pues ya los ven de nuevo como pecadores y hay que evangelizarlos y suministrarles los sacramentos. La metodología que usé fue trabajo de campo, trabajo de archivo, revisión documental y entrevistas. Las entrevistas las realicé desde la perspectiva biográfico-narrativa, entonces dentro de la tesis hablan los propios actores de sus propias vivencias, ¿no? Pude entrevistar a muchísimos misioneros, exvoluntarios, ya veremos, ¿no? Entonces, esta es la región donde hice el trabajo de campo. Me centré principalmente, escogí donde había más presencia religiosa, más congregaciones. Por ejemplo, en Sisogichi estaban los jesuitas, recientemente están diocesanos, está un hospital con las mínimas, está la Escuela de las Sierras. Hay mucha concentración de religiosas y otras, ¿no? Ahí también fue la catedral 350 años y de Sisogichi hay pueblos de visita que están en azul clarito, ahí se ven. También fui con ellos a visitar estos pueblos. Desde Krim, pues bueno, hay un montón de congregaciones y desde Krim visitan estas en rojo. Ahí también fui a hacer trabajo de campo. Desde las que están en rombo son los que más me centré para el trabajo de campo. Y de Samachique tienen 72 comunidades, visitan más frecuentemente 9 y más estas tres, Pamachi, Huahuachique y Gavilana, que es donde tienen centros culturales. Y Norogachi, desde ahí también visitan más comunidades para el programa de la leche. Bueno, ya hablaremos de eso. Y las escuelas interculturales de Huechipa-Huechiqui. Bueno, también visité Cerocahui, Batopilas y Carichi, que se ve ahí. También donde está la nueva catedral Huachochi, que no la puse en el mapa. Bueno, también estuve mucho en Samachique, esa es la iglesia de Samachique. Ahí pasé gran parte del tiempo por la biblioteca que hay ahí y de ahí visitábamos las comunidades, ¿no?
Entonces así organicé más o menos el trabajo de campo por los 3 temas, ¿no? ¿Qué religiosas están o religiosos y qué proyectos tienen? Ya que tenía esta información, la organicé por el tiempo, de manera cronológica y por obispo. Entonces, el primer obispo que aparece ahí es Salvador Martínez Aguirre, que él fue del 58 al 72, y toda su política de civilización masiva. Después, Yaguno, del 72 al 92, que murió. Luego llegó Dividox, todo lo que sí, vamos a irlo viendo poco a poco. Y los últimos 2 obispos son, bueno, los primeros 2 son jesuitas, el de en medio es diocesano, y los últimos 2 son de la Natividad de María, nada interesados en la cultura rarámuri. O sea, de muy interesados a menos, ¿no? Ya lo presenté para la tesis en un capitulado, pues, cronológico. Primero presento cómo está, si alguien llega hoy a la Sierra Tarahumara, ¿qué va a encontrar en la diócesis? O sea, ¿qué proyectos hay operando actualmente? Y luego, pues, ya hice un pequeño anexo donde trabajo todo el proyecto civilizatorio de 1900 al 58, luego el de civilización masiva. Bueno, ahorita los vamos a ir viendo. Estos son los capítulos. Este es como el esquema general de la tesis, que es misión, vicariato, diócesis, las 3 caras del colonialismo, y ahí debajo cómo operaron en los 3 temas, ¿no? Evangelización, salud y educación, las temporalidades. Bueno, empezamos aquí con la civilización masiva. Aquí está el obispo Salvador Martínez Aguirre. Con él empezaron todo el rollo de las avionetas. Les quiero leer el fragmento de uno de los pilotos que se llama Benjamín Moreno, y les voy a mostrar la avioneta, y esta es la factura de cuando compraron la Piper, una de las avionetas que hubo en el vicariato. Él es el obispo Yaguno, el de lentes oscuros. Él era muy buen piloto, y bueno, Benjamín Moreno dice, o sea, ¿cómo justifican que con la avioneta civilizan o evangelizan mucho más, ¿no? Entonces, en el archivo encontré esta carta de Benjamín Moreno. 30 minutos volando equivale cuando menos a un día de viaje de otra manera, por jeep o a caballo. Este primer obispo anduvo todo a caballo, ¿no? En octubre pasado visité comunidades que no habían recibido visita de un sacerdote desde hace 6 meses hasta 6 años. Esta última, tuve 40 bautizados en menos de 24 horas. O sea, ¿cómo miden? Ya los bauticé, ya, vámonos. Aparte de nuestras funciones religiosas como misioneros, debemos cuidar de los enfermos lo mejor que podemos. Siempre cargo medicamento conmigo, pero con el avión seré capaz de llevar a una de nuestras enfermeras conmigo y manejar mucho mejor la situación. Otro de los grandes pilotos que tuvo la iglesia tarahumara fue el padre Uranga, y él llevaba un registro, ¿no?, de horas de vuelo, unos cálculos muy minuciosos que también encontré en el archivo sobre el uso de la avioneta. Y él dice así, sobre el Piper: este avión cumple su misión de 3 años, 400 horas de vuelo, término que comercialmente se considera pagada la máquina. La evalúan actualmente en $7,500. Este Piper se anota 2 pueblos convertidos, totalmente admitidos a la cristiandad. Misionalmente yo consideré pagado el avión al terminar el 2º año de servicio aéreo, y habla de XB Néctar Unión Victoria, que era otra avioneta, y él se desmenuza año por año, ¿no? Esta avioneta transporta cosas, techo, entretecho, ventanas, puertas, tonelajes de abastecimiento humanitario, y año por año va calculando las horas de vuelo. 1962, 31. 1963, 94. Y así se sigue. 1965, 143 horas de vuelo. Entonces, fue ahí, hubo todo un trabajo de la avioneta, de las escuelas radiofónicas y de estos 4 hospitales que se abrieron en la época de Salvador Martínez Aguirre. También les quiero leer un fragmentito. Este mismo Uranga hablando de Salvador Martínez Aguirre, que es el obispo, también en el archivo, dice: se debe al señor Martínez el empuje en obras tan decisivamente indigenistas como las radiofónicas, el seminario, las visitas, el internado y fundaciones cuya historia es larga y conocida. Se debe a él, y el mismísimo excelentísimo señor es la esperanza de las organizaciones en pro del Tarahumar.
mientras otros olvidan, ignoran y combaten contra el Tarahumara. Bueno, ahí habla también un poco de las radiofónicas y bueno, esta es otra parte de los hospitales. O sea, la tesis pueden encontrar la historia de cada hospital, qué religiosas hay ahí, etcétera. Historias de la gente que vivió eso, ¿no? Por ejemplo, en Norogachi llegaron unas hermanas austriacas y bueno, les podría contar aquí por horas, pero vamos a seguir. Y él es Carlos Díaz Infante, él fundó las escuelas radiofónicas en la Tarahumara. Quiero que se fijen aquí en cómo está vestido y cómo él considera a los rarámuris salvajes y cómo quiere civilizarlos. Ahorita vamos a ver el cambio, el giro, ¿no? El cambio de giro de pensamiento. Luego siguió, pues, este es el obispo Yaguno, le toca todo el Concilio Vaticano II, el auge de la teología de la liberación y cómo se fue trayendo a Latinoamérica. Y yo creo que el primer paso de cómo llegó a Tarahumara, cómo impactó la teología de la liberación en la Sierra Tarahumara, fue con el Plan Huachochi, que justamente no se llevó a cabo. El superior de los jesuitas, Raúl Mora, bueno, Yaguno le dijo, Mora, mándame jesuitas. Le dijo, sí te los mando, pero con un plan. Entonces armaron su plan, los mandaron, y los que ya estaban ahí dijeron, no van a venir de fuera a imponernos, ¿qué hacer? Mejor intégrense a los que ya están, ¿no? Entonces, fue el Plan Huachochi abortado, pues se llama el no Plan Huachochi. Otra parte importante fueron los seminaristas de los huevos azules, si quieren saber la historia, aquí está, ¿ven? Esta foto de abajo son justamente esos seminaristas con su maestro de teología de la liberación, Carlos Bravo. Estos seminaristas dijeron, no queremos estar encerrados en el seminario, queremos ser obreros, y en las tardes, ya en la noche, les salgamos de ser albañiles y vivir de nuestro sueldo. Estudiamos ahora sí la teología y Carlos Bravo les enseñaba pues el éxodo, la liberación del pueblo, hicieron todo un movimiento con el ejido de Cri, ahí lo pueden ver ahí. Y el obispo Yaguno, pues él acompañó al obispo anterior al Concilio Vaticano II, ahí conoció a muchos obispos de Latinoamérica y mandó a sus sacerdotes a formarse, a ver cómo estaban haciendo en Bolivia, en Brasil, en Chile, para aplicar la teología de la liberación y trajeran ideas para la Tarahumara, ¿no? Mandó a uno, a Carlos Vallejo, justamente, lo envió a toda Latinoamérica a aprender cómo estaban teniendo clero indígena. Y Carlos encontró que todos estaban casados. Entonces él se casado, siguió siendo padre, tuvo hijos. Y bueno, cuando muere Yaguno, lo primero que hace el siguiente obispo es sacarlo de la iglesia. Dentro de este periodo de Yaguno, pues hicieron varias inserciones que yo clasifiqué en tres. En las civilizatorias, que es como la transición, que es Bahuinocachi, Gonogochi y Rejogochi. Las de inculturación, Cuechi, Pahuichiqui, Tehuerichi, y unas mixtas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las civilizatorias es, llego con un proyecto para cambiarte, llego a tu comunidad a vivir contigo, con una escuela, como Anita, la encargada de Bahuino, te quitas el pantalón, hablas español y te voy a curar, ¿no? Que fue el Gonogochi Rejogochi, pues la gente le pidió al padre, pues al padre Bertlanken, abrir escuelas. Y estas de inculturación fue llegar más bien sin mucho proyecto, más que acompañar a la comunidad. Y las mixtas es, llego con un proyecto, pero tomando en cuenta más rasgos culturales, ¿no? O sea, ahí hay una foto de Bahuinocachi, ellos son los que estuvieron en Gonogochi. Ahí chiquita se ve la escuela de Rejogochi desde lo alto de la montaña. Y como ven aquí, ¿se acuerdan de la primera foto que les enseñé? Sí. Pues aquí es un sacerdote, el ronco, y ya vestido como rarámuri, ¿no? Este es el cambio de paradigma. Él estuvo en la inserción de Pahuichiqui. Aquí en el mapa les muestro dónde estuvieron las inserciones. Bueno, lo pueden ver ahí en la tesis, ¿no? ¿Cuáles fueron cuáles? Luego hubo una transición, ya hubo un obispo diocesano, Dividox, y a él, pues, Prigione era el nuncio apostólico de Roma, y a él sí le pidieron que sacara a los jesuitas, quitar eso de la teología de la liberación, y vámonos. Pero, pues, a él lo engañaron, entonces dijo, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces dejó seguir haciendo teología de la liberación, pero fue un poco a menos, ¿no? O sea, fue el pico, y ya fue como la transición a lo demás,
estos fueron los proyectos que hubo ahí alrededor. No me puedo detener en todos, pero voy a hablar del CEI, que es fue el intento de hacer una universidad indígena. Esto construyeron, nunca se usó como universidad indígena, quedó como elefante blanco y 18 años estuvo sin usarse. Se rentaba para 15 años, para otras cosas, pero no se usó todo este recurso ahí parado, ¿no? Si quieres saber más, lea la tesis. Y después de Dimitox ya siguieron obispos de la Natividad de María, Rafael y Juan Manuel, y pues ellos sí, de plano no les interesa la cultura rarámuri, están súper enfocados en bautizar, casar. En el 2021 que fui a la Asamblea Diocesana, los temas de la Asamblea Diocesana no había ni uno referente a lo indígena, como si no estuvieran en un lugar indígena. Los temas eran, por ejemplo, debemos darles de comulgar a los divorciados, como si a los rarámuri les importara, como si se casaran, si no se casaran, si les importara, ¿no? O sea, en otra cosa, y es un poco del contexto que les ha tocado más a ellos, pues el crimen organizado, los megaproyectos. Al final me dio el gusto de hacer este capítulo, que trabajé mucho más con Carlo, de hacer como una genealogía de cómo los ritos católicos y los rarámuri se han mezclado, ¿no? Hay una foto de una misa yumari en 1976, que fue el Gran Pico, y por ejemplo aquí abajo está la foto de una misa en Samachique, donde el gobernador rarámuri le ayuda a consagrar al padre con un gesto rarámuri que llaman Wiroma, para los que no conocen. Bueno, y aquí les preparé un video para mostrarles cómo se teje todo esto, ¿no? O sea, la religiosidad católica y la rarámuri, y cómo se ve, pero no sé cómo ponerle play. Ahí fueron donde encontraron los cuerpos. Y bueno, pues para concluir, pues observar estos cambios de paradigma, pues muy claros, y también cómo también habemos otros agentes externos colonialistas, no nada más la Iglesia, bueno, hay muchos más. Al final hice como una comparación temporal que estaban haciendo la Iglesia, el indigenismo y los antropólogos,
Y bueno, hay mucho para seguir reflexionando, por supuesto, la perspectiva Rarámuri, pero cada uno de estas etapas pues tiene muchísimo para seguir reflexionando. Cierro otra vez con Carlo Rovelli. Comprender el tiempo significa reflexionar sobre nosotros mismos. El tiempo somos nosotros. Muchas gracias.